Bueno, oramos. Hoy tengo el comienzo de mi legado. Vamos a levantar la mano y vamos a decir, el comienzo de mi legado. Amén. Oramos entonces, le damos gracias al Señor por esta palabra. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú vas a hablar en esta noche, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones y todo lo que tú nos quieres enseñar en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra trae, Señor, un avivamiento en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús y que tú nos desafías en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, todo este mes de junio estuvimos hablando de la paternidad de Dios, estuvimos hablando de la herencia, ¿verdad? Y hay una diferencia entre herencia y legado. Por ejemplo, el legado, bueno, voy a decirle primero la herencia. Herencia es cuando nosotros nos dejan algo material, nos dejan bienes materiales, nos dejan dinero, propiedades, derechos, obligaciones de las personas que fallecen y nos dejan, ya sean nuestros padres, abuelitas, abuelitos, algún pariente nos deja una herencia. Pero el legado es un aporte espiritual que nos dejan. Eso es un legado, un aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado a los padres, los hijos, ya sea positivo o sea negativo también. ¿Y cómo perdura este legado? De generación en generación. Entonces, hoy les quiero mostrar un video, ¿verdad? Que vamos a ver un video de alguien que le dejó un legado, ¿verdad? Normalmente los padres dicen que se esfuerzan por este legado mediante momentos rutinarios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros le enseñamos un legado, por ejemplo, a nuestros hijos? Son los valores morales que le dejamos, ¿verdad? Le enseñamos a nuestros hijos, bueno, no tenés que mentir, ¿verdad? No tenés que robar en tu trabajo, ¿verdad? A Sara le decimos, tenés que perdonarle a tus compañeras. Son valores que nosotros le enseñamos, ¿verdad? O que nos enseñan nuestros padres para nosotros volver a repetir eso mismo. Entonces, un legado es algo que nosotros le transferimos a nuestros hijos, ¿verdad? Y le enseñamos que no haga eso, ¿verdad? No le vaya a pegar a tu compañerita, ¿verdad? Le decimos a nuestros hijos cuando son pequeños, ¿verdad? No le hagas esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es unos padres enseñan en conversaciones casuales a nuestros hijos, ¿verdad? Así también en la vida adulta nosotros recibimos un legado. A través de Cristo nosotros recibimos un legado de ser hijos de Dios. Dice que a través de la palabra de Dios dice que el Señor nos dejó un legado que es el Señor. Jesucristo dice que nos adoptó, el Padre del cielo nos adoptó como hijos suyos. Y entonces al adoptarnos nosotros también formamos parte del reino de Dios, ¿verdad? Entonces somos hijos también. Amén. ¿Quién era ese hombre? Abraham, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de su casa? ¿Alguna vez escucharon cuántos años tenía? ¿Era 18 años? ¿15 años? ¿Tenía 22 años? 75 años tenía Abraham cuando salió de su casa. ¿Y qué le dijo Dios? Imagínate, Dios te dice, salí de tu casa y de tu parentela. Al lugar donde yo te mostraré, le dijo Dios. Imagínate el desafío que le dijo. Y ustedes saben que Abraham era un hombre que tenía comodidades, tenía una casa, tenía empleados, tenía ganado, su familia era adinerada. Él no necesitaba nada. Nada no necesitaba en ese momento. ¿Y qué pasó? Se fue un día y Dios le habló y le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. En Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Imagínate un poco.
Por eso el primer punto, si ustedes le quieren poner un título a esto, yo quiero que traigan su agenda y anoten, porque esto es un estudio. Cada palabra que se desata acá es un estudio, es un aprendizaje que ustedes el día de mañana van a estar enseñando también a sus hijos, a sus discípulos, en sus casas, a muchos lados. Entonces, el primer punto que nosotros escuchamos dice, escucha el llamado y sé obediente. Imagínense, él fue obediente a los 75 años. ¿Y qué pasa si hoy el Señor nos llama y te dice, sal de tu casa y de tu parentela? Y vas a decir, ¿dónde me voy a ir, Señor, a vivir? Yo no tengo de dónde irme, ¿verdad? Y así es cuando Dios le llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? ¿Fue obediente él? Fue obediente. Dice que lo primero que Dios hace entonces con Abraham es llamarle y salir de su ciudad. ¿Por qué le dice que salga Dios de su ciudad? Que salga de su casa y de su parentela. ¿Qué pasa cuando estamos en nuestra casa y estamos cómodos? ¿Qué hacemos? Nos acomodamos y no hacemos nada. La comodidad muchas veces no te lleva a extender el reino de Dios. Desde tu casa, viendo por Zoom el culto, no te ayuda a extender el reino de Dios. Vos tenés que moverte, tenés que salir de tu lugar de confort. Y eso hizo con Abraham, le desafió a Abraham, a un hombre de 75 años, que salga de su casa y de su parentela para vivir algo nuevo. Imagínate, él siempre seguramente tenía todos sus ganados. Bueno, acá tengo 150 ovejas, acá tengo 150 ganados, acá tengo 150. Y estaba ahí todo el día con su trabajo, con su papá, con sus parientes, pero él le dijo que salga de ahí. Le dijo que salga de ese lugar. ¿Y cuál es la actitud que tomó Abraham en ese momento? ¿Qué dijo? Yo, Señor, yo voy a salir de mi casa. ¿Y qué le dijo él? Fue obediente. Esa actitud se llama valentía. Muchas veces tenemos que ser valientes. Cuando vos le conociste a Cristo, fuiste valiente para llegar hasta acá. Ese es el primer paso que el Señor te felicita y te dice, vos sos valiente. Ya viniste, hiciste lo que tenías que hacer, sos un capo, sos un valiente de Cristo. Llegaste al primer punto, llegaste al culto. ¿Cuál es el siguiente paso? Irte a una célula, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces dice, esa actitud le bendijo. Y no solamente a Abraham le bendijo esa actitud de salir, porque él no le dijo, te voy a mandar a Abraham a otra ciudad donde vas a ir a quedarte con tu pariente. Le dijo, no le dijo eso. Vete a un lugar que él ni siquiera sabía. ¿Dónde le mandó a Abraham? Al desierto. ¿Qué pasa cuando salimos del lugar de confort? El Señor nos manda a probarnos en el desierto, a ver si tenemos fe como Abraham, ¿verdad? Entonces, le sacó de ese desierto. Y la bendición también descansa en un corazón dispuesto. Que él tenía un corazón, Abraham, dispuesto. Estaba dispuesto porque él le escuchó a Dios. ¿Qué pasa si Abraham un día le decía, no, Señor, yo no me voy a poder ir? Yo ya soy viejito, tengo 75 años, ya no me quiero más ir, ya me duele todo mi hueso, yo no me quiero ir, me tengo que ir al médico, ya quiero dormir nomás. No, yo ya tengo toda la vida. No le dijo eso. Él puso un corazón dispuesto. Y nosotros a veces somos más jóvenes que Abraham y no queremos ni irnos al culto, ¿verdad? Somos más jóvenes que Abraham, ¿verdad? Acá hay muchos que tienen mucho menos que nosotros, ¿verdad? Tienen 15 años. No, hoy hace frío, no me quiero ir al culto. ¿Verdad? Tengo 13 años, 15 años. No, hoy no me quiero ni bañarlo para irme al culto. ¿En serio? Algunos con ni bañarse, parece que el baño es gatito. Bueno, entonces, eso decía nomás, no, acá todito no bañamos. Bueno, después había un corazón dispuesto en Abraham.
y él tenía mucha fe en la palabra que el Señor le dio. Dice que dejó todo. ¿Qué dejó Abraham? Todo. ¿Qué es lo que, pensad un poco hoy, qué es lo que vos tenés que dejar? ¿Qué tenés que dejar? Si el pastor hace rato dijo, bueno, vamos a orar a los que quieren orar a la madrugada y vengan a la iglesia a orar. No, mi colcha, Señor, no puedo dejar mi colchita cuando hace mucho frío, ¿verdad? Imagínate, ¿eh? Sabanal, espíritu sabanal, le dice el pastor. Bueno, entonces, justamente, él, a pesar de todo, dice que fue valiente, dejó todo para seguir el camino del Señor. Y también, ¿cuál fue la parte más difícil para Abraham? ¿Qué ustedes se imaginan? Cuando él estaba ahí, imagínate, hoy te va y le decía a tu mamá, bueno, mamá, ¿sabes que me voy a mudar? Porque yo me voy a ir a servir allá en Costanera y me tengo que ir ya temprano. No, pero quédate hoy que hay el cumpleaños de fulanita. ¿Te vas a ir para la iglesia? ¿Eh? Sí, dice Zafira, ¿eh? No, pero hoy con el cumpleaños de tu pariente no podés irte. Y muchas veces no queremos dejar, porque hoy hay asado, no me puedo ir al culto, hoy no tengo, no voy a poder. Y justo te toca servir en tu célula o consolidación. No, porque es el cumpleaños de mi abuelita, ya de viceabuela, ya va a haber un cumpleaños, no voy a poder irme a servir en la iglesia, ¿verdad? Entonces, primeramente tenemos que aprender a escuchar y ser obediente a ese llamado, así como tuvo Abraham. Pero esa decisión que tomó Abraham marcó no solamente su vida, marcó su familia y una generación vino a través de ese viejito. Así como vos le ves viejito de 75 años, marcó una generación poderosa. Y entonces dice que al salir en la zona de confort, muchas veces estamos acomodados, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo les digo, cuando nosotros empezamos con mi esposo y el Señor nos habló, nos dijeron, bueno, el Señor nos dijo a los dos, nosotros estábamos en una célula, todos eran espectaculares, eran súper jóvenes mis hermanos de célula y venían con bastón nomás. Los más jóvenes tenían entre 70 y 80 años tenía, ¿verdad? Y nuestro líder se llamaba el pastor Lesme, era el ujier allá de la central. Y todos eran viejitos con mi esposo, nosotros éramos los más jóvenes, éramos los niños más o menos para ellos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó? Estábamos súper cómodos, la coinonía daba demasiado gusto en Ambrénalo. Pero después cuando nos casamos con mi esposo, el Señor nos habló para ir a servir, ¿saben dónde? En la Chacarita nos fuimos a servir. En Refugio nos fuimos a servir. Y nosotros, ¿sabe dónde vivíamos? Nosotros vivíamos en Lambaré, allá hacia el Yat, lejísimo éramos. ¿Y qué hicimos como Abraham? Fuimos obedientes y nos mudamos hacia el centro y vinimos allá hacia México más o menos. Y dejamos nuestra casita allá en Lambaré, que demasiado daba gusto, todito dejamos y vinimos a vivir hacia acá para poder estar cerca de la obra. Entonces muchas veces el Señor nos tiene que sacar de ese confort. ¿Por qué? Porque el Señor tiene propósitos grandes en nuestras vidas. Entonces muchas veces decís, en la Chacarita, no, pero ahí con el cuchillito era 5.000 la hora más o menos, ahí era 1.000 guaraní el cuchillito, era gratis, era el cuchillito ahí. El asalto sí que era el pan de cada día, era. Ahora ya no, ¿viste? Ahora ya no. La ciudad de Cristo ya, en el nombre de Jesús. Entonces les digo que no fue fácil esa decisión. Nosotros tuvimos que dejar discípulos, mi esposo enseñaba en CFA España, enseñaba como maestro, teníamos discípulos cantidad allá en CFA España y le dijimos, bueno, nosotros decidimos servirle al Señor y nos vamos a la Chacarita. ¿Quién se va con nosotros? Todito bajado en su mano. Nadie no quería irse con nosotros a la Chacarita, ¿verdad? El refugio. Entonces, bueno, el Señor tuvo que hacer algo y así también como Abraham, decidimos tomar ese llamado e irnos en el desierto. Nadie nos siguió, nadie nos pudo seguirnos porque era difícil, era un lugar difícil, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Bueno, entonces, entonces Abraham, ¿qué es lo que hizo? Tuvo que construir un legado y el legado es que él tomó valores
¿verdad? Y él decidió tomar y pagar un precio para poder llegar a ese legado. Otra cosa, para hacer un legado muchas veces él no tenía una forma de ver ni alguien que le haya dicho entre sus parientes, bueno, vamos. La única que le siguió fue su esposa y su sobrino, ¿verdad? Y todos sus empleados. Pero él tuvo que pagar un precio. Y él no sabía dónde se tenía que ir. Lo único que él sabía que tenía que irse a la tierra prometida de Canaán. Entonces, él no sabía. ¿Y dónde iba a vivir Abraham? En tiendas, en carpas se iba a vivir en el desierto. Imagínate vivir en el desierto, en carpas otra vez, ¿verdad? Entonces, a veces para poder ser obediente y escuchar la voz, tenemos que pagar un precio. Entonces, el segundo punto, dice, el segundo punto de esta enseñanza se llama, sea lo que Dios es. Sea lo que Dios dice que es. Bueno, debemos definir nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces, en Génesis, versículo 17:4, quiero que mi esposo me lea. Génesis 17:4. Este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Le hizo un pacto con él. Hizo un pacto y le cambió de nombre, dice. Dice que ya no te llamarás Abraham, sino ahora te llamarás, más adelante te llamarás Abraham, ¿verdad? ¿Qué significa? Padre de multitudes. ¿Saben que el Señor, en Apocalipsis dice que el Señor nos da un nuevo nombre, una nueva vestidura? A cada uno de nosotros que decidimos recibirle al Señor como Señor y Salvador, cada uno de ustedes tiene una nueva vestidura y tienen un nuevo nombre en el cielo y está anotado, dice, en el libro de la vida su nombre. Cada uno de ustedes está anotado en ese libro. Entonces, el Señor cuando venís a los pies de Cristo, ya no te llama más Chicho o Tiki o qué sé yo, bicho. Así antes te llamaban en el mundo, ¿verdad? Cualquier otro nombre, Toñi, cualquier otro nombre, pero nunca te decían tu verdadero nombre. Entonces, por ejemplo, Rafael o Yanice, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me decían negra, ¿verdad? No tengo nada de negra, pero me decían negra, ¿verdad? Entonces, no soy negra, pero así me decían, ¿verdad? Entonces, es famoso, te ponen un nombre en el mundo, ¿verdad? Qué sé yo. A veces te inventan los nombres y así todo el mundo te llama. A mi cuñado sí que le decían Memo, por un dibujito que se llamaba Memo, ¿verdad? Entonces, el mundo te pone un nombre, pero Dios te pone tu verdadero nombre, que tiene un nombre profético. Así también Abraham, él primero se llamaba Abraham nomás, y después el Señor le puso un nombre Abraham, padre de multitudes. ¿Y qué le dijo? Te confirmaré como padre, ¿qué dice? Te confirmaré y te haré de ti un padre de una multitud de naciones. Ustedes saben que cada uno de nosotros somos hijos de Abraham porque somos hijos de la fe. A través de Cristo, nuestro padre por la fe es Abraham. Entonces, a través de Cristo, por eso tenemos que reconocer que nosotros somos hijos de la fe, descendientes de Cristo que nos adoptó por fe y somos herederos de la bendición que se originó por Abraham. Si Abraham no decidía ese momento decir sí, Señor, porque ¿saben qué le dijo Abraham? Heme aquí, Señor, envíame a mí, yo me voy. Y se fue. Si él decía que no, no iba a pasar esto. No iba a estar escrito en el libro de la fe y entre todo el salón de la fe, los hombres de la fe, y no se iba a llamar padre de la fe, no se le iba a llamar Abraham, pero él decidió, pagó un precio y ahí está. Entonces nosotros también tenemos que reconocer, y en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, ¿qué dice? Gálatas capítulo 3, si me pueden ayudar multimedia. 1, ahí está. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre,
hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Amén. Decimos amén por esa palabra. Amén. La bendición y la descendencia le pertenece a ustedes, dice. Esa bendición de Abraham le pertenece también a ustedes. Y ahora ustedes entonces deben ser lo que Dios dijo que son. Y este pacto, entonces nosotros venimos y somos hijos de la fe que a través del Señor Jesucristo. Ustedes también pueden elegir, bueno, yo no voy a ser hijo de Dios, yo voy a ser nomás, qué sé yo, voy a participar, nomás no quiero ser hijo de Dios, demasiado responsabilidad. Porque muchos dicen, no, demasiado responsabilidad en la iglesia cristiana, no, que después tenés que venir a tu célula, después tenés que venir, no sé qué, a la vigilia. No quieren tomar, no quieren ser hijos de Dios. ¿Cómo se llaman esos hijos? Hijos desobedientes, porque no quieren ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios entonces toman ese llamado en el nombre de Jesús. Entonces Abraham también podía haber dicho una excusa y decir, no, yo ya soy demasiado viejo, no, yo no voy a hacer eso. O podía decir, bueno, mi esposa es estéril, entonces yo no voy a poder tener hijo. ¿Cómo voy a ser padre si mi esposa no puede tener hijo? Es estéril. ¿Cómo voy a ser padre de una multitud, verdad? Pero él en realidad no dijo eso. Él dijo, escuchó la voz de Dios y le dijo, tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, y no será más tu nombre porque eso te descalificaba. Ahora serás lo que Dios dice que eres. Y le llamó Abraham, padre de multitudes. Entonces, ¿ustedes qué son? Padre y madre de multitudes. Levantamos tu mano y decimos, yo soy padre y yo soy madre de multitudes. ¿Quiénes te están esperando? Allá afuera están toditos tus discípulos y no están acá. Todito tus discípulos. Así que cada uno de ustedes son llamados para ganar las almas para el Señor. En el nombre de Jesús. Entonces, para nosotros también elegimos qué hacer, ¿verdad? Si decidimos, y nosotros también tuvimos tutores con mi esposo. Así también tuvimos líderes, tuvimos pastores. Nuestro pastor principal era un tremendo profeta, el pastor Emilio Abreu, ¿verdad? No sé si todos le conocieron. ¿Le conocieron al pastor Emilio? El pastor Emilio era tremendo, tremendo, ¿verdad? Nosotros nos íbamos con mi esposa así, nos quedábamos, nos sentábamos ahí adelante. Él predicaba ahí, nosotros ahí estábamos sentados porque queríamos escucharle al pastor Emilio, ¿verdad? Porque él era pastor, profeta, evangelista, todos los ministerios tenían. Entonces nosotros, él también aprendíamos y teníamos un legado a través de él, ¿verdad? Nosotros a través del CFA empezamos a aprender muchas cosas. Después el pastor Leme fue nuestro líder y también hubieron profesores. ¿Quiénes son maestros? Quiero que se levanten, vamos a aplaudir a los maestros, a los líderes que nos dan un legado arriba. Levántense todos los líderes, los maestros, levántense, vamos a aplaudirles. Vamos a aplaudirle a todos esos maestros, a esos líderes. Vamos a aplaudirles. Gracias maestros, gracias líderes, gracias pastores. Entonces, a través de ellos recibimos legados. ¿Qué hace el líder? Le guía, ¿verdad? ¿Qué hace el líder? Le guía a los discípulos. ¿Qué hace el maestro? Profe Raquel, ¿qué hacen los maestros? Enseña, le da conocimientos, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora, hoy comieron cosas ricas, me contaron. No llegó nomás hacia atrás de la oficina, se desvió todo, algunos se fueron a comer hamburguesa, otros comieron torta, ¿verdad? Me contaron por ahí nomás. Gloria al Señor. Hubo culminación del Centro de Estudios Bíblicos, pero no terminó acá. En agosto empezamos otra vez la otra etapa, ¿sí? Vamos a anotarnos todos. Amén. Aleluya. Entonces, y el tercer punto que quería hablar con ustedes es sana el dolor del pasado.
Muchas veces no podemos avanzar con un buen legado porque tenemos heridas en la familia. A veces a lo mejor tuvimos un padre golpeador, un abuelo, ¿verdad?, que era maleducado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esos casos? Muchas veces hay que perdonar los errores de nuestros pasados. Entonces, nosotros perdonamos el pasado para poder avanzar. Porque si vos no perdonás a tus abuelos, a tus padres, los errores de nuestros padres, nuestros abuelos, qué sé yo, que eran idólatras, que eran violentos, que eran borrachos, qué sé yo, ¿verdad? Se dedicaban a, qué sé yo, a jugar las cartas, ¿verdad? O hacer adivinaciones. Tenemos que perdonar lo que hicieron por ignorancia. Porque muchas veces no entendemos por qué nuestros padres hacen eso, ¿verdad? ¿Por qué juegan empiezan a jugar cartas por apuestas? Eso está mal. Porque son errores que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos por ignorancia, porque no le conocieron al Señor. Por eso nosotros no tenemos que juzgarle a nuestros abuelos o a nuestros padres, sino lo que tenemos que hacer es perdonar para poder avanzar. Amén, para poder tener un buen legado en el Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con ese legado es perdonar y, como dice la palabra, tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Entonces, lo bueno que vos aprendiste, seguí aprendiendo, y lo que tenemos que hacer es agarrar lo bueno de la palabra y empezar a practicar. Si tus abuelos, tus abuelas o tu familia no hicieron lo correcto, a vos te toca ahora cambiar esa generación. A vos te toca cambiar ese legado. Porque a ustedes, ahora que ustedes son jóvenes, aprovechá y cambia tu historia. Aprovechá. Si hubo en tu familia padre que abandonó a tu mamá, no hagas eso cuando vos te cases. Vos vas a ser diferente. Entonces, porque la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si eso pasó en tu familia, vos vas a cambiar la historia de tu familia. Vos vas a cambiar la historia de tu familia. Vos vas a cambiar la historia de tus nietos, la historia de tus hijos, que no sea igual de lo que pasó en tu familia. Amén. Esta última parte, entonces, qué tremendo la prueba que le hizo el Señor, ¿verdad? Le probó su fe y le dijo que le dé su único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Fue obediente, lloró, ¿verdad? Y le llevó a su único hijo para sacrificarle porque Dios le había dicho así. Pero Dios tenía otro plan, ¿verdad? Entonces no le sacrificó a su hijo y proveyó el cordero. Era una forma de probar. Dios a veces prueba fuertemente, ¿verdad? Hasta lo que más duele a veces nos quiere decir, entregame. Nuestros hijos, nosotros sabemos que no es nuestro, es del Señor. La casa, todo lo que tengas es del Señor, nada es nuestro, nada, nada. Esta ropa nos prestaron, ¿verdad? El Señor nos dio para vestirnos. Entonces, tenemos que entender muchas veces que las pruebas del Señor son fuertes, pero eso el Señor te prueba por fe, hasta dónde puede llegar tu obediencia al Señor. Entonces, en esta noche necesito al tecladista que me acompañe. Quiero que hagamos unas declaraciones para que esa promesa, yo quiero que vivamos intensamente este tiempo, que seamos personas intencionales transmitiendo las promesas del Señor. Porque el Señor a través de sus promesas tiene un destino tremendo para cada uno de nosotros. Tenga una promesa y esa promesa tiene que estar escrito en nuestro corazón de cada uno de nosotros. Así como Abraham le confirmó que iba a ser padre de multitudes, hoy te llama a ser un joven de multitudes. Hoy te llama a ser una mujer de multitudes. Mi nombre es Yanice Sara. Ustedes saben que yo soy la 4ª generación de mi familia. Y
Mi esposo siempre me dice, mi abuela se llamó Deolinda Sara, Olivia Sara, y yo soy la tercera Sara y ella se llama Sara Esther. Porque Sara es un nombre profético, ¿verdad? Entonces yo le puse a mi hija Sara también. Yo soy la tercera Sara, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque yo dije, es algo, un legado, ¿verdad? Un legado que me dejó mi familia. Entonces, ¿por qué? Porque somos madres de multitudes, princesa del Señor. Entonces, así también yo quiero que tu nombre, así también está escrito en el libro de la vida. Y cada una de las mujeres que están aquí son princesas de Jehová y los varones son príncipes del Señor. Entonces, hoy quiero que te levantes